Muy buenos días, alumnos del quinto grado. Hoy martes 7 de abril vamos a desarrollar nuestra sesión número 10 del curso de comunicación. Antes de poder decirte qué tema nos toca el día de hoy, quiero que por favor podamos leer juntos el siguiente test, que tiene como título Hay un récord para cada persona, solo deben encontrarlo. Vamos a leer juntos, ¿te parece? Bien. Oficialmente, asombroso, esa es la frase que emplean los jueces de los récords Guinness para reconocer una nueva marca en la selecta lista. Ha adjudicado al menos una decena de récords. ¿Con cuál se queda? Bueno, todos han sido sorprendentes de alguna forma. Hace unas semanas, por ejemplo, declaré oficial cuál es el cerdo doméstico más pequeño del mundo. Era muy tierno. Llegó a la oficina en Nueva York y medía 28,5 centímetros de altura. En realidad, los récords de animales siempre han sido los más importantes para mí, pero nunca sabes qué cruzará por la puerta de la oficina. El año pasado fue Ayana Williams, la mujer con las uñas más largas del mundo, longitud combinada de 576,4 centímetros. ¿Cómo alguien llega a ser un juez de los récords Guinness? Personalmente, soy fanática del libro desde que era una niña, aunque a esa edad no sabía que realmente había gente que trabajaba en esto. Risas. Hace 3 años vi que había una plaza disponible y entenderás que no fue nada difícil decidir postular. Ahí, además de los recuerdos, me gustó mucho ver cuánto les importaba la integridad, diversidad, habilidades y respeto a todas las personas que había en la organización. Al principio hacía investigaciones para ellos. Aprendí un poco más de la compañía y unos meses después postulé para el entrenamiento de juez. Fíjate que hay otra pregunta. ¿Qué debo estudiar para ser un juez Guinness? Normalmente te piden una mezcla de cosas. Yo estudié varias cosas como educación, sociología, psicología y culturas internacionales. Les deben llegar cientos de postulantes. Recibimos alrededor de 1,000 solicitudes por semana en todas nuestras oficinas, Miami, Nueva York y Londres. Pero cada año tenemos solo 3,000 récords nuevos. ¿Cuántos de esos son rechazados? Nosotros monitoreamos los récords exitosos, pero más del 90% de solicitudes no logran convertirse en récords. Me imagino que deben llegar varias cositas raras. Risas. Hay personas con ideas muy interesantes, pero personalmente creo que hay algo para cada persona y los intereses son tan diversos que nunca sabes qué verás. ¿Eso quiere decir que todos merecemos un récord? Yo digo que sí. Hay un récord para cada persona. Solo hace falta encontrarlo y convocarnos para declararlo oficialmente asombroso. Por ejemplo, ¿qué debo hacer si quiero batir un récord Guinness? Primero, llenar una solicitud en la página web con información sobre el récord y sobre usted. Luego lo revisa alguien de la oficina que verificará si es un intento de récord y las reglas que deberá cumplir. Además, tienen que mandarnos fotos, videos, documentos completos. Es un proceso que garantizará que todo sea cierto. A inicios de mes fue publicada la edición en español del libro de récords. ¿Qué novedades trae? El 75% del contenido es nuevo. Hay fotos, historias inspiradoras, cómo logran hacerlo y una nueva sección llamada Makers, con récords, que pueden intentar batir en sus propias casas. Bueno, Renzo Guinner Vázquez
hay un récord para cada persona, solo deben encontrarlo. En Diario El Comercio, página 32, 17 de octubre del 2018. Bien, acabamos de leer un texto y quiero que tú puedas observar qué características tiene este texto que acabamos de leer, que tiene como título Hay un récord para cada persona, solo deben encontrarlo. A partir de este texto, de esta lectura, quiero hacerte 3 preguntas. ¿Bien? ¿Preparado? Pues bien. La primera pregunta dice, ¿de qué trata el texto? ¿De qué se ha hablado en todo el texto? A ver, coméntalo a tus familiares que estén cerca al tuyo. Muy bien, este texto trata de los premios Guinness. Muy bien. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué crees tú qué tipo de texto es lo que acabamos de leer? Recuerda que hay preguntas y respuestas, ¿no? Preguntas y respuestas. Entonces, ¿cómo se llamará este texto? Bien, otra pregunta que quiero hacerte es, ¿qué forma o estructura tiene? Este texto, según su tipo, tiene una estructura, tiene una forma. ¿Sabes cuál es? Muy bien, yo creo que en esta clase vas a poder contestarme correctamente todas estas preguntas. Y quiero decirte entonces el día de hoy cuál es nuestro tema en el curso de comunicación. Después de lo que acabamos de leer, nuestro tema es comprendemos una entrevista. Comprendemos una entrevista. Lo que acabamos de leer es un texto donde se hace una entrevista porque hemos visto varias preguntas con sus respuestas. Entonces, ¿qué es una entrevista? ¿Qué crees tú que es una entrevista? Muy bien. Una entrevista es un diálogo, es una conversación habitual en los medios de comunicación. Una entrevista se puede dar a través de periódicos, revistas, radio, televisión, como tú lo puedes ver acá. Un diálogo habitual. El entrevistador, como lo puedes observar acá, formula una serie de preguntas al entrevistado para dar a conocer sus ideas. Obviamente esas preguntas son preparadas, ¿no? Todas las preguntas que hemos observado en la lectura que acabamos de leer son relacionadas a ¿qué? A un premio Guinness, ¿no? A un récord Guinness. Entonces, en este caso, el entrevistador tiene que preparar sus preguntas, formular una serie de preguntas para dar a conocer el entrevistado sus ideas, sus sentimientos o experiencias. Aquí están las partes de una entrevista o la estructura de una entrevista. Una entrevista tiene un título. En el título se destaca, entre comillas, una frase dicha por el entrevistado o resume un aspecto importante. En el título se destaca, entre comillas, una frase dicha por el entrevistado o resume un aspecto importante de la entrevista. Eso va en el título. Aquí está la presentación del entrevistado. En la presentación del entrevistado se explica brevemente quién es y cuál es la importancia de la persona entrevistada. Esa es como la introducción, la presentación del entrevistado, de la persona que vas a entrevistar. Tú hablas brevemente de quién es, por qué estás haciendo esa entrevista, por qué es importante. Esa es la presentación del entrevistado. La otra parte de la entrevista es preguntas y respuestas, como también lo hemos visto. En las preguntas y respuestas es el diálogo que sostienen el entrevistador y el entrevistado. Es un diálogo que sostiene el entrevistador y el entrevistado. Y para finalizar se da el cierre, que es el comentario final redactado por el entrevistador. Estas son las partes de una entrevista, es la estructura de una entrevista. A ver, repasemos. Primero está el título y en el título se destaca, entre comillas,
una frase dicha por el entrevistado o resume un aspecto importante del entrevistado. También se da la presentación del entrevistado, donde se explica quién es, por qué es importante o qué labora desempeña. Esa es la presentación del entrevistado. Preguntas y respuestas, que es un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado de acuerdo al tema que tú quieres dar o informar, ¿no? Dar a informar a diferentes grupo de personas. Y al final es el cierre, que es el comentario final redactado por el entrevistador. Bien, entonces esas son las partes de la entrevista. Vamos a regresar a nuestra lectura que hicimos al inicio. Bien, ¿cuál era la primera parte? Dijimos que va, en el título, va entre comillas, ¿qué cosa? Va entre comillas algo que dijo el entrevistado. Acá lo que dijo el entrevistado, hay un récord para cada persona, solo deben encontrarlo. Dice que va entre comillas y acá el título está entre comillas. Después es la presentación del entrevistado. La presentación es la siguiente: oficialmente asombroso. Esa es la frase que empleaban los jueces de los récords Guinness para reconocer una nueva marca en la selecta lista. Récord Guinness, está hablando de los récord Guinness. Entonces, esa es la introducción o la presentación de la entrevista. Después que iba, eran las preguntas, ¿no? Que es el diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Y acá, como tú puedes observar, las diferentes preguntas. ¿Qué debo estudiar para ser un juez Guinness? Todo se relaciona y al final que iba el cierre. Entonces, este es el cierre. A inicios del mes fue publicada la edición, dice, el 75% del contenido es nuevo. Hay fotos, historias inspiradoras como lo logran hacerlo, y una nueva sección llamada Makers, con récords que pueden intentar batir en sus propias casas. Ese es el final o el cierre de la entrevista. Entonces, ¿de qué trata el texto? De los récords Guinness. ¿Qué tipo de texto es? Es un texto, es una entrevista, ¿correcto? ¿Qué forma o estructura tiene? Tú ya sabes qué forma o estructura tiene. Título, presentación del entrevistado, preguntas y respuestas y cierre. Bien, ahora vamos a practicar lo aprendido y lo vamos a practicar en tu libro de actividades. No, en tu libro de actividades lo vamos a hacer después. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Te voy a presentar, dice, lee el siguiente fragmento de una entrevista e identifica sus partes. Tú ya sabes cuáles son las partes de una entrevista. Este es el fragmento de una entrevista. Y quiero que tú puedas, a través de flechas, colocar las partes o la estructura de una entrevista. Dice, el capitán Centella, un defensor de la vida. Vamos a leer juntos, ¿te parece? También llamado el pirata ecológico, el célebre capitán Centella ha enfrentado a peligrosos enemigos para salvar la naturaleza. Capitán, ¿qué peligros ha experimentado usted en su cruzada por la naturaleza? He navegado por mares encrespados de olas, he luchado contra malvados enemigos, he estado a punto de morir cuando se hundió mi barco. Continuemos. ¿Y nada de eso lo desanima? Nada. Es más, estoy dispuesto a todo con tal de defender el medio ambiente, cuidar la vida de los animales indefensos que habitan en nuestro hermoso planeta, reducir a aquellos que ensucian la atmósfera o arrojan basura a los ríos, mares o calles. ¿Qué mensaje le dejaría a los niños y jóvenes? Que no se dejen amilanar por los enemigos que atentan contra la vida. Cada vez que vean a alguien ensuciando las calles, los mares, el aire, tengan el coraje de defender la tierra, que es el hogar de todos nosotros. Muchas gracias por su tiempo.
Sin duda nuestro mundo necesita más héroes como este personaje tan singular. Este es el fragmento de un texto y quiero que por favor tú puedas señalar a través de flechas cuáles son las partes de una entrevista. Tú ya sabes qué es el título, la presentación del entrevistado, qué más, preguntas y respuestas y al final el cierre. Esa es la estructura de una entrevista. Además, hay una tarea para ti. Vas a desarrollar las páginas 50 y 51 de tu libro de actividades. Estas actividades las vas a desarrollar de la lectura que leímos al inicio. Tienes que desarrollar, hay preguntas sobre ese texto que se relaciona con una entrevista. Bien, eso es todo el día de hoy. Espero que sé que has aprendido, sé que estás esforzándote, continúa haciéndolo, falta muy poco. Que Dios te bendiga, que sigamos orando para que Dios siga obrando y sé que tus papitos están apoyando, goza este tiempo especial que tú tienes con ellos. Lávate las manos y no te agarres la cara con las manos sucias. Dios te bendiga, nos vemos en nuestra próxima clase.